Presentación entonces mostramos lo que es teoría de decisiones. En esta presentación no haremos énfasis sobre las teorías o los elementos para la toma de decisiones, ya que forma parte de lo que es una presentación teórica que ustedes ya tienen en el blog. En esta nos enfocaremos básicamente en lo que son los modelos cuantitativos para lo que es la teoría de decisión. Sin embargo, es bueno aclarar que la decisión, de acuerdo a la teoría, es una selección inconsciente y racional orientada a seguir un objetivo que se realiza entre diversas posiciones de actuaciones o alternativas. Antes de tomar entonces una decisión, nosotros debemos calcular cuál será el resultado de escoger esta decisión y sobre todo cuáles son las consecuencias previsibles para cada una de las alternativas que se tomarán. En estas decisiones básicamente la estructura que lo constituye sería el objetivo de quien toma las decisiones, las restricciones o limitaciones que se tienen para conseguirlo, cuáles serían las posibles alternativas o cursos de acciones a tomar y sobre todo las consecuencias, los escenarios, y es bien importante la referencia de quien toma la decisión porque eso sí es vital para lo que es la toma de decisión. Estamos hablando que la toma de decisión se enfoca básicamente en tres tipos de ambiente. En el ambiente de certidumbre, donde es totalmente predecible el comportamiento de estas variables, ya sea porque son constantes o su movimiento expresa una curva que pudiéramos estar hablando de eh, situaciones predecibles. Cuando estábamos hablando de ambientes de incertidumbre, estamos hablando de eventos o variables o elementos para la toma de decisión que que no forman parte entonces de lo que es el común constante o que su variación no nos permite decir que sean predecibles. Ahora bien, cuando hablamos de los ambientes bajo riesgo o el ambiente de decisiones bajo riesgo, son ambientes que tienen un comportamiento bajo lo que es la probabilidad normal, es decir, que no estaríamos hablando entre elementos que sean totalmente ciertos o elementos que sean totalmente inciertos. Estamos en el punto medio de ambos. Bajo los procesos de toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre tenemos tres modelos, que son los modelos de Maximax, los modelos de Maximin y los del criterio de realismo. En el modelo de Maximax, como les comenté en clase y se los comento ahora, el criterio que toma la persona que toma la decisión es bajo un criterio optimista, tomando los aspectos favorables del ambiente o del entorno, haciendo entonces para su criterio la toma de decisión, tomando en cuenta solo los elementos básicamente favorecedores del mismo. Cuando hablamos de modelo Maximin, hablamos de modelos donde el criterio del que toma la decisión es pesimista y el mismo criterio lo utiliza o es el efecto contrario del Maximax. El Maximin, la persona asume que todos los elementos del ambiente, las variables del entorno, son desfavorables, motivo por el cual entonces él toma de las decisiones de las más pesimistas la que genere mayor ganancia. Y en el criterio de realismo utilizamos un criterio alfa a través de una fórmula del promedio ponderado. Ahora bien, tenemos un ejercicio en el que una persona decide construir una fábrica. En este caso, él se plantea tres opciones.
la opción de construir una fábrica grande donde pueda producir un contingente importante de productos, una fábrica pequeña donde el trabajador, donde el empresario decida fabricar una cantidad razonable de productos, y la decisión de no hacer nada, porque es importante aclarar que la decisión de el no hacer nada también es una decisión y que puede acarrear pérdidas o ganancias dependiendo de la circunstancia. Entonces, en este caso, vemos que si se construye una fábrica grande, la alternativa de construir esta fábrica grande en el mercado desfavorable, esta persona estaría ganando $200.000. En el caso del mercado desfavorable, estaría perdiendo 180.000. Y en el caso de construir una fábrica pequeña, estaríamos hablando de que en un mercado favorable estaría ganando 100.000, y de ser el mercado desfavorable, menos 20.000. En el caso de no ser nada, en ninguno de los mercados hay ganancia o pérdida, es sencillamente cero. Ahora bien, bajo el criterio Maximax, estamos hablando de que esta persona o la persona que va a tomar la decisión se plantea que las variables, los elementos de esta construcción son totalmente favorables, que nos vamos a encontrar un mercado favorable. En este caso, obviamos totalmente lo que es la columna de mercado desfavorable y encontramos de las tres opciones cuál es la opción que me genera mayor ganancia, y visualizamos perfectamente que es la opción de los 200.000. Ahora bien, en el caso del Maximin, en el mismo ejemplo, esta vez bajo el criterio pesimista, bajo el criterio de que el mercado va a estar desfavorable, las situaciones no nos van a ir tan bien. Entonces, en este caso, obviamos totalmente lo que es el mercado, la columna de mercado favorable. Y entiéndase bien, de las opciones que tenemos en el mercado desfavorable, de las tres opciones, escogemos la que menos impacto nos dé, la que mayor ganancia, pudiéramos estar diciendo, la que menos pérdida nos esté dando. Entonces, en este caso, al obviar el mercado favorable, estamos hablando de que tenemos 200.000, 100.000 y 0 para las alternativas construcción, fábrica grande, fábrica mediana y nada respectivamente. En ese caso, el mercado desfavorable, estaríamos hablando de que la mejor opción es no fabricar nada. ¿Por qué? Porque la primera opción me estaría dejando menos 180.000, la segunda menos 20.000 y la tercera opción no perdería ni ganaría. Entonces estamos hablando que de las tres opciones, con la que menos pérdida tengo es con la opción de no hacer nada. Este no es el común denominador para todos los ejercicios. Hay ejercicios donde van a haber ganancias o quizás tengamos entre los tres casos pérdidas y tengamos que escoger de los tres casos el que menos pérdidas o el que mayor ganancia nos representa dependiendo del caso. En el criterio de realismo estamos hablando del criterio de que utilizamos un alfa, un porcentaje, lo llamaríamos así, de probabilidades de que haya un mercado favorable o favorable, dependiendo entonces ese criterio alfa. Ese criterio alfa por lo general nos los dan estudios realizados del caso, estudios prospectivos que nos indican que la actividad que las actividades mejoran, entonces, o que las actividades, o cómo va a estar la actividad en este caso del mercado. Entonces ese criterio alfa, como es un criterio probabilístico, va a estar oscilando entre el 0 y el 1. La fórmula del promedio ponderado que tienen allí es el que se utiliza. Y entonces estamos utilizando un alfa de 0,8. Al utilizar el criterio de alfa de 0,8 y utilizando la fórmula de promedio ponderado, utilizamos el máximo del renglón o de la fila y el mínimo del renglón o de la fila.
En este caso solamente tenemos dos columnas en cada fila, pero si tuviéramos más de dos columnas o tres, escogeríamos el menor de la fila y el mayor de la fila para lo que es la fórmula, ¿no? Entonces elaboraríamos un promedio ponderado por cada una de las filas, es decir, para construcción de fábrica grande, para construcción de fábrica pequeña y para construcción y el criterio de no hacer nada. Como ejemplo entonces muestro promedio ponderado, que sería entonces el alfa, que es 0.8, que multiplica entonces al mayor del rango de ese ejercicio, de esa columna, que serían 200.000, más el 1 menos el alfa nuevamente, esta vez menos el mínimo de ese renglón, y el mínimo del renglón de fábrica grande es menos 180.000. Repito, si existieran, tres elementos en ese caso, entonces escogeríamos el mayor de los tres elementos y el menor de los tres elementos, obviando el punto medio. Entonces, al hacer un cálculo del mismo, tenemos que el promedio ponderado para la alternativa construcción de una fábrica grande es de 124.000. Asimismo, para la construcción de fábrica pequeña y el no hacer nada. Esto nos da entonces como criterio que bajo un criterio de realista o de promedio ponderado, la mejor opción en este caso es construir una fábrica grande. En el caso entonces tenemos otro elemento, otra fórmula, que es la de igualdad de probabilidades. En este caso nos estiman una probabilidad de ocurrencia, esta vez por mercados o por estados de la naturaleza, como es que realmente se llaman. Las probabilidades de ocurrencia, todas las probabilidades de ocurrencia en ambos renglones. Entonces, en ese caso tenemos mercado desfavorable y desfavorable, entonces que la posibilidad de que tengamos un mercado favorable es del 50% y la otra posibilidad del mercado desfavorable es del otro 50%. Vemos que la suma de las probabilidades en el estado de la naturaleza tiene que dar 1, y entonces estamos bajo este criterio, entonces aplicamos la fórmula de igualdad de probabilidades, donde sencillamente lo que hacemos es multiplicar la probabilidad del primer estado por el pago del primer estado más la probabilidad del segundo estado por el mercado desfavorable del segundo estado. Eso quiere decir 200.000 por 0.5 más menos 180.000 por 0.5, lo que nos da entonces 10.000 en el máximo de ese renglón. Lo mismo lo hacemos con fábrica pequeña y el hecho de no hacer nada. En este caso, entonces, sí visualizamos que bajo la igualdad de probabilidades, es decir, que a ambos mercados se dé la misma probabilidad de ocurrencia, entonces el criterio aceptado es construir una fábrica pequeña. Con el criterio de igualdad de probabilidades podemos construir lo que se llama árbol de decisión. Un árbol de decisión no es más que la construcción gráfica de todo ese conjunto de probabilidades, de elementos, de alternativas que nos van a permitir entonces a nosotros visualizar el estado de cada una de esas decisiones y podamos verlo esta vez de una manera gráfica. A continuación les presento entonces el árbol de decisión. En el árbol de decisión entonces podemos visualizar cuál es nuestra decisión principal: construir una fábrica. ¿Ok? Entonces cada una de las aristas o de las flechas que sale de esa primera decisión tendría que ser entonces las alternativas de esta decisión: construir una fábrica grande, construir una fábrica pequeña y el no hacer nada. Ahora bien, de esa cada una de las alternativas hay dos cursos de acciones posibles: el curso de acción mercado favorable y el curso de acción mercado desfavorable. En cada uno de ellos entonces podemos señalamos con un círculo esta vez los estados de los mismos y construimos entonces
En esta vez, no las alternativas, sino los estados de la naturaleza, mercado favorable y desfavorable, y vemos entonces cómo en el mercado favorable, si construimos una fábrica pequeña, ganaríamos 200, en el mercado 200.000, en el mercado desfavorable menos 180.000, recordemos que esto es en dólares, en el mercado favorable de caso de construir una fábrica pequeña 100.000 y menos 20.000 si construimos una fábrica bajo de perspectivas del mercado desfavorable. Y si no hacemos nada, obviamente en mercado favorable y desfavorable tenemos 0. Luego de construido este árbol, podemos aplicar lo que es el criterio de igualdad de probabilidad y podemos entonces decir, bueno, en igualdad de probabilidades, como ya lo teníamos en la tabla anterior, era de 0,5 para cada uno, me dio 0 el primero, 0 no hacer nada, construir una fábrica pequeña, 40.000 de ganancia y 10.000 de ganancia si construyo una fábrica grande. Elimino aquellas alternativas entonces que no son viables porque por sus ganancias no me van a dejar, no son beneficiosas para mí. Entonces, tacho o elimino la opción de no tener nada y tacho o elimino la fábrica grande. Eso entonces hace que yo como decisión tome lo que sería hacer una fábrica pequeña. Esto entonces sería lo que sería la información para lo que es el evaluativo del segundo corte. Cualquier información, estamos a la orden a través del Ereli Iriarte, wordpress.com, @Ereli o mi página en Facebook profa.Ereli Iriarte.